Como especie, la humanidad ha presenciado diversos acontecimientos que han marcado un antes y un después, haciéndonos vivir momentos históricos que han formado el mundo que conocemos hoy en día. Sean inventos revolucionarios, corrientes de pensamiento, teorías, y por supuesto, guerras. De menor o mayor magnitud, las guerras siempre han estado presentes en la historia de la humanidad, dejando una marca que ha quedado grabada en la memoria colectiva. Desde conflictos en la era antes de Cristo, pasando por las cruzadas, hasta llegar a las guerras contemporáneas, siendo la Segunda Guerra Mundial la más recordada por muchos. Un conflicto que comenzó debido a la invasión de Polonia por parte de Alemania, culminando en una batalla que involucraría a distintos países divididos en dos bandos, las potencias del Eje, y los aliados. Este enfrentamiento tendría su final en 1945, cuando Estados Unidos utilizó la bomba nuclear en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón, ocasionando a final de cuentas destrucción, caos y, sobre todo, muertes, quedando como uno de los eventos más catastróficos en nuestro historial como especie. Para esas épocas el conflicto ya estaba llegando a su fin, y si bien había repercusiones debido a eso, se podía decir entre comillas que lo peor ya había pasado. Pero, para algunos, esto no fue así. Hubo quienes creían que esta guerra seguía en pie, y seguían peleando y sobreviviendo a un evento ya finalizado, para posteriormente ser capturados, o cayendo rendidos uno por uno en diferentes sitios. Hubo casos que duraron hasta mucho tiempo después de finalizado el conflicto, desde cabos, capitanes y sargentos. Sin embargo, nos vamos a centrar en dos casos que destacan del resto, debido a que los siguientes sujetos, el soldado Teruo Nakamura, y el teniente Hiro Onoda, fueron los últimos hombres en pie, posterior al fin de la guerra. Así que, con esto dicho, ya podemos empezar. Hiro Onoda nació en Kainan, una ciudad ubicada en la prefectura de Wakayama, Japón, un 19 de marzo de 1922. No se sabe mucho acerca de su infancia o adolescencia, solo que creció siendo alguien desafiante y terco. A los 17 años empezó a trabajar como obrero en China, que en ese entonces estaba tomado por el ejército imperial japonés. Onoda solo duraría 3 años debido a que, en 1942, tras informarse que Estados Unidos entraría a la guerra, decidió alistarse en el ejército con tan solo 20 años. Pasando así su tiempo en la milicia, entrenando como oficial de inteligencia por el comando Futamata, en la escuela militar Nakano, y especializándose en tácticas de guerra poco comunes, tales como la contrainteligencia, la guerra de guerrillas, o el sabotaje. 2 años después, en diciembre de 1944, sería enviado a la isla de Lupang en Filipinas. Su objetivo: sabotear todo medio de comunicación y transporte marítimo o aéreo, con tal de evitar la toma de la isla por parte de Estados Unidos, haciendo uso de la estrategia de la guerra de guerrillas. Una táctica que consiste en ataques por parte de pequeños grupos armados, en el cual se evita atacar de frente, y que tiene como objetivo el desgaste en los recursos del enemigo. Aparte de eso, se le ordenó tajantemente no rendirse o acabar con su vida. La misión se llevó a cabo durante varios meses, hasta que sus superiores dieron la orden de evacuar a las tropas niponas de la isla. Para diciembre de 1945, las tropas estadounidenses habían desembarcado en la isla, y habían acabado con las fuerzas niponas. Algunos soldados lograron evacuar el área, otros fallecieron en medio del conflicto, mientras que el resto fue detenido por los americanos. Onoda y otros 3 soldados fueron los únicos que no murieron, o se rindieron. Y posterior al ataque enemigo, su superior, el mayor Yoshimi Taniguchi, le dio el cargo de teniente y le ordenó que permaneciera oculto en la isla junto con los 3 soldados que lo acompañaban, ya que después, planearían un rescate, para sacarlos con vida de ahí. Por lo que Hiro y los demás decidieron permanecer en las montañas, siendo su nuevo objetivo el seguir con pequeños actos de sabotaje. 1945. La guerra ya había finalizado, las ciudades de Hiroshima y Nagasaki estaban sufriendo las consecuencias de la bomba nuclear. El régimen alemán había llegado a su fin, y las víctimas del Holocausto eran libres. Se realizaron juicios contra criminales de guerra.
Todavía había mucho con lo que lidiar por las consecuencias que este evento trajo. Pero al menos lo peor ya había pasado. Onoda y los soldados seguían en la isla, con sus actividades de sabotaje y eliminación de enemigos, aparte de por supuesto, robar con tal de sobrevivir. Se calcula que durante su estadía en la zona, se cobraron unas 35 vidas, por parte del grupo a diferentes aldeanos de la zona. Debido a que había muchos soldados japoneses repartidos en distintas zonas remotas del mundo. Se llevó a cabo la labor de elaborar y enviar distintos panfletos y mensajes que avisarían que la guerra en efecto, había acabado. Y el teniente junto con sus soldados recibirían estos folletos. Sin embargo, en su terquedad, Hiro vería esto como una estrategia que había inventado el enemigo con tal de engañarlos y fracasar en su cometido. Terco como él solo, este hombre siguió en la guerra, mostrando su firme lealtad a las órdenes de su superior. Sin embargo, no todos los que acompañaron al teniente, permanecieron con la misma voluntad. Uno de los soldados se separó del grupo en 1949, y quedó a la deriva durante unos meses, antes de entregarse a las fuerzas filipinas. Al enterarse de que dicho soldado no era el único oculto en la isla, los militares de la zona, fueron en busca del resto de fugitivos. En 1954, se daría con el paradero del segundo soldado. Acabando así con su vida. Y no sería hasta casi 20 años después, en el que se encontraría al último hombre, el cual estaba junto con su teniente quemando arroz, sufriendo así del mismo destino que el hombre anterior. Hiro Onoda se declaró muerto en 1959, pero como sabrán, esto estaba muy lejos de ser cierto, él permaneció oculto y bajo el radar, en la isla, por un largo tiempo. Y hubiese sido así, de no haber sido por un joven estudiante bajo el nombre de Norio Suzuki, el cual se dio la tarea de investigar con el paradero de tan misterioso y valiente soldado. Por lo que en 1974, decidió emprender un viaje a Filipinas. Y por más improbable que hubiese parecido, terminó encontrando al teniente Onoda, y formando una amistad con él. Suzuki procedió a explicarle nuevamente que el conflicto había terminado hace ya varios años. Pero el teniente, terco como él mismo, se negó a creerlo, y no iba a cambiar de parecer hasta que su superior le indicara que el fin de la guerra era verídico. El joven estudiante entonces, decidió volver a Japón con pruebas de que Hiro Onoda seguía con vida. Tras esto, el gobierno japonés se puso en marcha para localizar a su superior. Y posterior a dar con su paradero, se le envió a la isla, para ordenar su rendición frente a frente. Soldado, deponga las armas, la guerra ha terminado. Al oír estas palabras, después de 29 años, la batalla del señor Onoda había llegado a su fin. Por lo que hizo entrega de su instrumental de guerra. Entregó su uniforme, su espada, su fusil y unas granadas de mano. A su vez, fue absuelto de los asesinatos en su cargo por el propio presidente filipino, Ferdinand Marcos. Por lo cual finalmente podía volver a su país natal, teniendo ahora que enfrentar el paso del tiempo en el Japón que alguna vez conoció. Escribió un libro contando su experiencia en la guerra, el cual en español se titula Sin rendirse, mis 30 años de guerra. Al no poder adaptarse del todo al nuevo mundo que lo rodeaba, decidió vivir en Brasil, dedicándose a la cría de ganado. Y contrayendo matrimonio en 1976. Posteriormente en 1980 tras enterarse de una noticia, en la que un joven acabó con la vida de sus padres. Decidió volver a Japón para fundar un campamento educacional para jóvenes, cuyo nombre en español sería Escuela de Naturaleza de Onoda. Finalmente, su vida acabaría un 16 de enero de 2014, a la edad de 91 años. Tras conocer esta información, podríamos decir que fue el último hombre en pie. Sin embargo, para sorpresa de todos en su momento, su hazaña se vería superada por el siguiente sujeto. El cual, logró durar unos meses más en guerra. Con ustedes. El soldado Teruo Nakamura. Atún Palalín, nació el 8 de octubre de 1919, y fue mejor conocido por el nombre de Teruo Nakamura. Provenía de Taiwán, que como vimos, en ese entonces estaba bajo el imperio japonés. Él pertenecía al pueblo indígena, Amis. Los cuales son una etnia ubicada específicamente al oriente de la isla. Al igual que el caso anterior, no se sabe de su vida antes de su servicio militar. Su historia parece empezar en 1943, siendo alistado por obligación en el ejército, y enviado a la isla Morotai, en Indonesia.
su objetivo era el mismo que el soldado anterior, evitar que las tropas aliadas tuvieran control sobre la zona, y así usarla como punto estratégico. De aquí en adelante se desencadenaría la batalla de Morotai, en la cual las tropas americanas saldrían victoriosas, teniendo así control sobre el territorio y obligando a los soldados a escapar, o ser capturados. Nakamura, junto con otro grupo de soldados taiwaneses, se negaron a rendirse, y decidieron ocultarse en la jungla durante un largo tiempo. Teruo permanecería como miembro de dicha resistencia hasta 1956. Cuando, junto con otros miembros, decidió separarse debido a que, en sus propias palabras, estos hombres intentaron matarlo. Por lo que, permaneciendo todavía en la isla, se estableció en un pequeño terreno, donde construiría su cabaña. Mientras que los otros soldados habrían sido posteriormente encontrados en la década de los 50. El soldado Nakamura permaneció casi 31 años en dicha isla, y hubiese estado más tiempo ahí, de no ser porque, en 1974, un avión descubriría su cabaña. Y al enterarse de esto, la embajada japonesa establecida en la Indonesia solicitaría la ayuda de dicho gobierno para poder dar con su paradero. Y un 18 de diciembre sería finalmente capturado. Después de un análisis médico, la noticia de su descubrimiento se esparció como la pólvora en Japón. Sin embargo, a diferencia del caso de Hiro Onoda, su llegada no sería recibida con elogios y alegría. Esto debido a que, como tal, él no era japonés, tampoco chino, y no dominaba ninguno de los idiomas de los países mencionados. Como dije en un inicio, él nació en una tribu de Taiwán, y por ende, se podría decir que carecía de una nacionalidad definida. Se le ofreció una repatriación, que lo volvería ciudadano japonés, a lo cual él se negaría, prefiriendo volver a su tierra natal. Su caso no es tan reconocido como el del teniente Hiro Onoda, no solo por lo mencionado anteriormente, sino también porque él no era nada más que un soldado común. Su vida terminaría el 15 de junio de 1979, en Taipei, 5 años después de haber sido encontrado. Esto debido a un cáncer de pulmón. Finalizando de una forma bastante amarga, y contrastando bastante con la buena vida que logró llevar el caso anterior. Sin lugar a dudas, dos de los relatos más interesantes, no solo sobre un hecho histórico, como lo fue la Segunda Guerra Mundial, sino también de Japón. Estas anécdotas solo refuerzan más la imagen que se tiene de los soldados japoneses, cuyo sentido del honor y lealtad están bastante definidas en sus personalidades, a un punto de sacrificar su vida únicamente por su país. Es hasta cierto punto admirable, el aguante de estas personas, siendo un claro ejemplo, de la voluntad humana por sobrevivir. E independiente de dónde provienen, merecen su debido reconocimiento por sus esfuerzos a lo largo de su vida, ya sea en la guerra o posterior a esta. Para finalizar el video, quiero decir que no soy alguien experto en la historia de la Segunda Guerra Mundial, o algo por el estilo. Mucho menos sentir fascinación por eventos tan terribles como lo son las guerras. A su vez puede que en el proceso de elaboración de este video haya cometido algunos errores, por lo que los invito a investigar por ustedes mismos sobre estos casos. También, si cometí algún error al relatar estos hechos, son libres de aclararlo en los comentarios. Sé que este video desentona con la temática de videojuegos que suele tener mi canal, sin embargo, me pareció un tema bastante interesante para contar, y no quise quedarme con las ganas de hacerlo. Ya que al final, mi canal se inspira en cosas que logran captar mi interés. Y espero que esto haya sido de su agrado. Como siempre los invito a que, si quieren saber más de mí, den un vistazo a mis redes, las cuales estarán abajo en la descripción. Se despide Infinite, y nos volveremos a ver. Tengan una linda semana.